Bueno, el día de hoy ya tengo los audífonos, así que el audio seguramente va a mejorar. El día de hoy vamos a ver vamos a tener en cuenta o vamos a realizar un análisis dinámico modal espectral, donde tenemos que hacer un ajuste de los resultados según el capítulo A5 del cortante obtenido del análisis dinámico de IJ. Dice que no puede ser menor que el 80% para estructuras regulares o el 90% para estructuras irregulares del cortante sísmico BS calculado por el método de fuerza horizontal equivalente. ¿Qué fue lo que hicimos en la primera parte o en el anterior video? ¿Listo? Entonces esta es la ecuación. Esta es la ecuación del factor de ajuste del cortante basal según el método de fuerza horizontal equivalente y según el método de análisis modal espectral. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir el modelito que teníamos, donde este modelo lo trabajamos con el método de fuerza horizontal equivalente, que era el capítulo capítulo A4, es el método de fuerza horizontal equivalente, y el capítulo A5 es el análisis dinámico modal, porque tiene en cuenta los modos, de vibración, y espectral, porque se le va a asignar una aceleración espectral, una aceleración que el software va a tener en cuenta a partir de un espectro. Ahí, así que ¿qué necesitamos? Necesitamos un espectro. Pero bueno, igual el software lo tiene. Entonces nosotros tenemos nuestro modelo, el cual tiene su fuerza horizontal equivalente en X. Hasta aquí habíamos llegado, ¿cierto? Donde la pseudoaceleración es 0.875. ¿Sí recuerdan o no? Bien, muy bien. Entonces vamos a adicionar un análisis dinámico modal espectral en sentido X, tipo sísmico, pero no le vamos a poner nada aquí, vamos a decir nada, y lo vamos a adicionar. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, necesitamos, esto es rapidito, necesitamos un espectro. El espectro lo definimos en la casilla de define, funciones, y aquí está. Vamos a adicionar un espectro, o podemos adicionar un time history, que es un registro en el tiempo de un sismo, como lo vimos en el video. Y entonces aquí podemos adicionar diferentes espectros de diseño a partir de la norma, y el nuestro es de Colombia, así que vamos a adicionar una nueva función, y ese es nuestro espectro. ¿Cuáles eran los valores de aceleración horizontal pico efectiva? A sub A, A sub B, FA, FB. Eso es lo que nos piden. ¿Dónde tenemos eso? Eso está por aquí. Pero solo calculamos los dos primeros. Necesitamos lo otro, pero bueno. Punto 25, 1, 4 y 1. Entonces, A sub A, punto 25, 1.4 FA, grupo de uso 1, así que aquí tenemos 0.875. ¿Sí? Es el mismo espectro que nosotros tenemos. No recuerdo, vamos a ver, título A, ¿qué ciudad era? Vamos a ir a Villavicencio, donde AE es .20. A sub B es .3. Entonces, A sub B es .3. A sub E, ¿cuánto dijimos?
F20. ¿Qué nos falta? El FB. ¿No? FB lo calculamos a partir de la tabla de los efectos de sitio. FA a partir del tipo de suelo. FB para una sub B que era 0.3. FB para el tipo de suelo D hay que hacer una correlación de 1.6 a 2 en 0.3, pues va a ser 1.8. Entonces esto va a ser 1.8. Ahí tenemos nuestro espectro de diseño para Villavicencio en sentido X lineal, teniendo en cuenta un amortiguamiento del 5%. Y entonces este va a ser nuestro espectro X. Ok. Y ya tenemos nuestro espectro. Ahora sí vamos a define. Ya no va a ser un load pattern, sino que vamos a modificar los casos de carga. Y vean que aquí todos los casos es un análisis lineal estático. Y nosotros queremos modificar este análisis, que ya no va a ser estático, sino que va a ser tipo espectro. Hay que cambiarlo a espectro. Y vean lo que les decía. La combinación modal, vamos a tomar la combinación cuadrática completa para la combinación modal, pues esto, vean, la combinación cuadrática completa, la suma de la raíz de los cuadrados y la del valor absoluto de todas las distribuciones de fuerza. Estos son los métodos de combinación modal y estos son los métodos de combinación direccional, que es este método, que también están los tres. ¿Sí? También hace un método de combinación direccional. Y entonces vamos a adicionar una función, lo vamos a hacer en sentido X, y va a ser el espectro en X. ¿Ya? Ok, y ok. No es más. Lo vamos a correr. Ese es el análisis dinámico modal espectral. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? Hay que hacer un ajuste de resultados. Entonces tenemos que ver, primero vamos a ver, veamos esto. Uno puede ver la respuesta por piso del desplazamiento de la estructura. Y nosotros queremos ver, por ejemplo, los máximos derivas por piso. Máximas derivas por piso debido a fuerza horizontal equivalente. Entonces, estas son las derivas por piso por el método de fuerza horizontal equivalente y por el método de análisis dinámico modal espectral parece que son un poquito menores, ¿cierto? ¿Qué significa? Que seguramente las fuerzas sísmicas transferidas a cada piso debido al sismo de forma o por el método de combinación modal, pues seguramente esas fuerzas son menores y por lo tanto la cortante en la base pues, es menor. Así que eso es lo que tenemos que verificar. Vamos a ir a Display, Show Table y vamos a hacer o a ver las reacciones en la base. Y vamos a ver las reacciones debido al método de análisis dinámico y a fuerza horizontal equivalente. Y lo vamos a ver en X. Entonces vean, estos dos datos son los que necesitamos. Entonces vamos a tener el DS, bueno, cortante, por fuerza horizontal equivalente y el cortante por análisis dinámico modal espectral. Vamos a tener estos dos, que es el método de fuerza horizontal equivalente, me dice que son 1370,73 unidades, kilonewton, y el análisis dinámico modal espectral es 1182,06 y también son kilonewton. Entonces, según la norma, lo que hablábamos ahora,
según la norma, según el capítulo A5, en el capítulo A5, habíamos dicho que el factor de ajuste para una estructura regular, en este caso es muy regular nuestra estructura, así que vamos a tomar este factor de ajuste. ¿Qué dice el factor de ajuste? Que el cortante basal, debido al método de análisis sísmico, mínimo debe ser el 80% del cortante basal debido a fuerza horizontal equivalente. Entonces, ¿qué dice? Que el cortante de fuerza horizontal equivalente, ponlo aquí, de S lo multiplico por 0.8 por 0.8 y lo divido entre el cortante del análisis dinámico modal espectral. ¿Y qué pasa? O mejor dicho, el 80% de esto, ¿cuánto es? Es 1096, ¿sí? Y mi cortante de análisis dinámico modal espectral me está dando 1182. Por lo tanto, es mayor al 80% de fuerza horizontal equivalente y por eso nuestro factor de ajuste pues dio menor a 1. Si da menor a 1, no hay que hacer factor de ajuste, pero si da mayor a 1, hay que ponerle ese valor de ajuste. Entonces se puede decir lo siguiente. Si este valor es menor a 1, el factor de ajuste es 1. Si no, el factor de ajuste pues va a ser ese valor que va a ser mayor a 1. Ya, nos dio 1. ¿Qué pasa si el cortante de fuerza horizontal equivalente hubiera sido la mitad? Perdón. Si el cortante del análisis dinámico modal espectral hubiera sido la mitad, o sea, muy bajito, el factor de ajuste pues me dice que debo amplificarlo 1.85 veces. Y eso es lo que hay que ponerle. Entonces supongamos que esto nos dio, que el cortante del análisis dinámico modal espectral nos dio muy pequeño, entonces nos pide este factor de ajuste. Con ese factor de ajuste, vamos aquí, desbloqueamos el modelo y vamos a define, donde definimos los casos de carga, el tipo espectro, y venimos aquí y aquí es que modificamos nuestro factor de ajuste. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Amplificando el espectro de tal forma que el cortante basal, debido al análisis dinámico modal espectral, nos dé igual al 80% del cortante basal debido al método de fuerza horizontal equivalente. Así es como se hace ese factor de ajuste. Ok, pero entonces, ¿qué falta? Lo que acabamos de hablar de las combinaciones de carga, donde para las combinaciones de carga vamos a definir, bueno, ¿qué nos falta? Definirlo, podemos definir define load pattern, vamos a definirlo en Y lo adicionamos, ok, y vamos a define a las combinaciones de carga y adicionamos las combinaciones, donde el combo 1 va a ser igual a 1.4 todas las cargas muertas, 1.4 las cargas muertas, todas las cargas muertas, 1.4, ok. El combo 2 va a ser igual a 1.2 las cargas muertas, 1.2 más 1.6 la carga viva, más, vamos a ver, dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas.
Entonces aquí es, en el capítulo A363 es donde está lo que hablábamos ahora, que dice, en zonas de amenaza sísmica intermedia o alta deben considerarse los efectos ortogonales de las fuerzas, salvo que la estructura tenga diafragma flexible o se trate de edificios de un piso, en los cuales no haya irregularidades en planta tipo 5P. Los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo la concurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y 30 en la dirección perpendicular. ¿Okay? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Vamos a analizarlo en X 100% y en Y el 30%. Entonces ese va a ser nuestro combo 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos son? Título. Vamos al título B. En el título B tenemos las combinaciones de carga. La que estamos haciendo es la combinación bueno, primero la 1.2 y 1.6 sin sismo, así que esta la vamos a modificar. Vamos a decir más bien que va a ser el combo 3. Vamos a adicionar una copia, vamos a decir que es el combo 2 y le vamos a quitar el sismo. Así que ese es nuestro combo 2, 1.2 carga muerta y 1.6 carga viva. Y el 3 si es, vamos a tener en cuenta este, que es 1.2 carga muerta más 1 carga viva, perdón, este, 1.2 carga muerta más 1 las fuerzas sísmicas más 1 las cargas vivas. Pero bueno, nos faltó algo. Nos faltó definir algo. Una vez ya hayamos realizado el factor de ajuste, ya hayamos ajustado las cortantes basales por el método de análisis dinámico modal espectral con respecto a fuerza horizontal equivalente, que son estas, con estas se chequean las derivas, y vamos a adicionar una copia de este caso de carga. Y vamos a decir que estas son nuestras fuerzas sísmicas con respecto al sentido X, y este valor de aceleración lo vamos a dividir entre R, donde R es nuestro, esta es la parte que les digo, fuerzas sísmicas. Las fuerzas sísmicas son las fuerzas sísmicas por piso dividido entre R. ¿Okay? R es el factor de disipación de energía de la estructura, que se calcula a partir de las irregularidades. ¿Sí? Phi sub A, Phi sub P y Phi sub R. Entonces R, vamos a suponer que nos dio máximo, nos puede dar 7, supongamos que nos da 7, y estas ya son las fuerzas de diseño. Y las fuerzas de diseño son las que uno ingresa en las combinaciones de carga, porque vean que las combinaciones aparecen es con E y no aparecen con FS, que son las fuerzas por piso. Así que estas son las fuerzas de diseño, por eso tenemos que crear una nueva combinación. Eso no lo hemos calculado, esto lo calculamos. Y así que vamos a adicionar una copia de este caso, que supuestamente ya debería estar ajustado. Es que este no lo hemos modificado. Este análisis dinámico modal espectral en Y, pues hay que modificarlo, tipo espectro, adicionamos la combinación en sentido Y y decimos que es espectro en X. Supongamos que no, así como nos dio que no tenía que ajustarlo, ok, adicionamos una copia de este caso y lo dividimos entre el factor de disipación de energía R, que es 7, y vamos a decir que estas son nuestras fuerzas de diseño sísmicas con respecto al sentido Y.
Y estas fuerzas sí son las que se ingresan en las combinaciones de carga, porque si no, estas combinaciones pues tendrían unas fuerzas sísmicas muy elevadas. Y así que aquí cambiamos EX y aquí cambiamos EY. 130 y la carga viva era 1. Ese es el combo 3 y hay que hacer lo siguiente. Adicionar copia del combo, pero ya tenemos esta que es positiva las dos. Ahora hay que crear esta donde Y es negativo. Y este es el combo 4. Adicionamos copia del combo. Ahora hay que adicionar esta que es negativa esta y esta también. Menos 100x menos 30. Este es el combo 5. Ok. Adicionar copia de este combo. Ahora esta es negativa, pero la de Y es positiva. Este es el combo 6. Y adicionar copia de este combo, que sería el combo 7. Donde, perdón, ¿cuántas tenemos ya? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál nos falta? Positiva. Okay. Tenemos este que es positiva, 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 negativa, negativa, negativa. ¿Y cuál falta? Negativa, positiva. ¿Ahí está bien? Sí, cierto, que son las 4 direcciones. Pero entonces ahí está el 100 en X y 30 en Y. Sí. Otra vez, más, menos, menos y menos más. Ahí están las 4. Ahora nos falta esta misma, adicional copia del combo, va a ser nuestro combo 7. La más, pero ahora va a ser Y va a ser el 100 y el X va a ser el 30. Y entonces hay que hacer la otra que es un poquito más inclinada, donde 100, perdón, en Y vale 100 y en X vale 30. Y adicionamos una copia de este combo, donde EY es 100 menos, esta es la 8, adicionar copia de este combo, que sería el 9, menos, y menos más, creo que es así. Y entonces ya tenemos las dos básicas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las 8 para esta, ojo con esto, son 8 solo para esta combinación. Pero ¿qué pasa? Falta esta también, donde tenemos punto 9 carga muerta y 1E. Así que tendrían que hacer lo mismo, otras 8 combinaciones, pero solo teniendo en cuenta punto 9 la carga muerta. ¿Listo? Es hacer lo mismo, no lo vamos a hacer, pero es con punto 9 la carga muerta. Ok, y entonces como ya tenemos nuestras combinaciones de carga, ojo vivo aquí, quiero que analicemos esto. Vamos a llegar nosotros esto no llega hasta allá. Vamos a ir a Design, que tenemos una estructura de ¿qué? De concreto, y vamos a seleccionar las referencias. Después vamos a ver a fondo esta parte, pero nosotros nos vamos a basar en la norma ACI 318 del 2014. Vamos a suponer que está bien esta parte, que es lo que yo quiero que hagan para esta entrega. Y vamos a seleccionar las combinaciones de diseño de sus elementos.
Entonces ustedes están seleccionando todas las combinaciones de la norma. Le damos OK. Vamos a correr nuestro modelito. Y vamos a decir, en Design, le vamos a decir Start Design. Entonces aquí el software está chequeando y diseñando los elementos, el acero de refuerzo, a ver si con esas secciones soportan las cargas aplicadas, las cargas verticales y las cargas sísmicas. Entonces lo que tenemos que ver es que en este caso pues nada está en rojo, todo está, las vigas están en negrito y las columnas están moraditas. Significa que la estructura ahí como está, chequea. No habría que hacerle nada porque todo cumple. Y para analizar esto tenemos, vamos a ver un resumen. Tenemos vigas de 30 por 30. Estas son las propiedades, los factores de reducción, los momentos, vean los momentos, las fuerzas cortantes, y ¿dónde está? Estas son las áreas de refuerzo. Y entonces vean lo que me dice, que requiere un refuerzo de arriba de 320 y abajo de 2,9 milímetros cuadrados. ¿A qué equivale 320 milímetros cuadrados en acero? En área de acero. ¿Cuántas barras y de qué número? Eso es lo que hay que ver. Esto lo tengo por ahí. Una tablita de acero de refuerzo. Esto lo tengo por ahí. Esto está por acá. Está por aquí. Área. Vamos a ver esto. Bueno, esto está en centímetros cuadrados, es una tabla de combinaciones de barras en centímetros cuadrados, así que milímetros es multiplicar estos centímetros cuadrados por 100. Así que nosotros tenemos que buscar un acero aproximadamente a 3,2 centímetros cuadrados. Así que buscamos uno, nos puede servir 2 barras, una número 4 más una número 5, pero lo ideal sería, esta es una recomendación, de que así como la base que mide 30, se recomienda ponerle 3 barras. Si es 40 se recomienda ponerle 4 barras y así sucesivamente. Entonces vamos a buscar una combinación de 3 barras. Como estamos en Villavicencio, mínimo son número 5. Así que 3 barras número 5, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área de 3 barras número 5? Número 5, el área es 192, por lo tanto las 3 es 597. Muy bien. Y 597 es mayor a lo que nos pide aquí. Así que si le ponemos 3 barras número 5, pues vamos a ir sobrados con lo que requiere. Y entonces ese sería el diseño. Estaríamos sobre reforzando según los requerimientos, pero pues es como una distribución convencional que se busca. Se puede poner las dos, no hay problema. Estaríamos pues mejor, pero pues es una recomendación cuando lo requiere. Le podemos poner las dos, 4 número 5, 2 arriba y 2 abajo y listo. Entonces eso es lo que hay que chequear. Si sus planos de refuerzo cumplen con esto, entonces ustedes tienen que ver, esta viga necesita este refuerzo y según los planos que yo tengo, ¿qué refuerzo tiene? Y eso es lo que hay que chequear. Entonces ustedes tienen que ver eso y listo. Ese es nuestro análisis dinámico modal estructural. No olviden suscribirse. Y listo.